Schumer, quien hoy pues nos traerá más detalles de esta convocatoria que ha hecho al sector público el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para, para promover una huelga general que la irán programando poco a poco. Usted sabe que en Venezuela la oposición va diciendo poco a poco qué es lo que va a hacer. Poco a poco le van avisando. Y había un refrán que decía, guerra avisada no mata soldados. Bueno, hasta ahora cada vez que han hecho una cosa como esta y la anuncian, pues no pasa nada. ¿Qué dice la profesora Mira Schumer? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Gustavo. Bien, gracias a Dios. Bueno, con respecto al llamado de Guaidó a un paro funcionarial, te voy a decir honestamente, es excelente los pasos que está dando, porque está dando pasos contundentes y todos apegados a la Constitución. El primer punto es el de los sindicalistas, que al reunirse con los sindicalistas que fueron desarticulados por Chávez, les está dando las luces de la apertura legal como les corresponde. El segundo aspecto es llamar a paro de los empleados públicos, puesto que sabemos que para nadie es un secreto en Venezuela que los empleados públicos están reprimidos. Los empleados públicos son obligados a hacer muchas cosas que realmente están en contra de sus propias funciones y de la misma Constitución, en el artículo 145, que te dice claramente que los empleados públicos no pueden tener parcialidad política alguna. Fíjate que es bien interesante el llamado a desconocer o a un paro, a sumarte a un paro legal en materia funcionarial, porque eso le daría luces a los ciudadanos que trabajan para la administración pública para poder desconocer las órdenes superiores que van en contra del derecho. Mira, creo que realmente, o para no decirte la palabra creo, porque creo suena a no estar segura, estoy segura que los pasos que está dando son bien certeros y bien estudiados. O sea, el presidente interino está convocando a los funcionarios públicos para que se sientan primero seguros de que no los van a despedir. Lo que haría que esta gente entonces vea con buenos ojos al presidente y no tenga el temor de tener que estar sujeto a las líneas del madurismo de los sátrapas de Venezuela. Exactamente. Es más, tengo información de la creación de la Ley de Garantías, que no es más que el cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales, y la Constitución te habla claramente de los derechos que tú tienes como trabajador y sobre todo como funcionario. En este sentido, creo que son golpes bajos, no, pero bajos legales, que está recibiendo el madurismo en sus bases, porque arriba todavía la cúpula está, pero en sus bases está recibiendo golpes bajos que acuérdate que si yo te tumbo las bases te vas a caer. Siento que son de verdad actuaciones bien certeras, muy certeras a mi juicio, todas apegadas a la Constitución, y el llamado a un paro público nacional. Mira, siento que esto va a traer como un efecto dominó, más o menos el mismo efecto que trajo con las Fuerzas Armadas. Bueno, profesora, pero dígame una cosa, en la historia reciente la oposición ha llamado a varias huelgas generales. Cuando la profesora habla de paro se está refiriendo a huelga general. La huelga general ya la han convocado en otras oportunidades la oposición, y a pesar de que en algunas oportunidades ha durado hasta un mes, 2 meses, 3 meses, no ha tenido un resultado feliz. ¿Cree usted ahora que este es el momento de hacer un llamado a este tipo y que ahora sí va a tener éxito? Son condiciones distintas. Fíjate el llamado a la huelga que tú estás dándole la connotación de huelga. El llamado a la huelga es distinto al llamado anterior. El llamado a la huelga era un llamado general de toda la población, los llamados anteriores. Ahora es un llamado específico a un gremio, el gremio de funcionarios públicos, el gremio de los que trabajan para la administración pública. Esa es una gran diferencia. Claro, sí, es verdad. Eso jamás había pasado en Venezuela, ni desde cuando estaba el difunto, ni después del difunto, ni ahora con su sucesor maligno. No, nada que ver. Ahora, jamás había sucedido.
Profesora, me parece muy buena esa acotación suya. Quiero complementar esto que usted nos ha informado en el día de hoy, que nos ha aclarado, con su percepción de por qué el gobierno de Maduro no ha reaccionado frente a todo lo que ha dicho Guaidó, ni siquiera al regreso de Guaidó. Se ha mantenido como si aquí no pasara nada. Incluso tengo entendido que el presidente Maduro, o el sátrapa Maduro, porque yo no sé si llamarlo presidente o no sé qué figura tiene, pero es el que está en Miraflores, es el líder del gobierno de la corrupción. Yo creo que el término que le queda bien es sátrapa. Exacto. Es el que estás usando. Bueno, me parece perfecto. Bueno, el sátrapa Maduro simplemente ha dicho, y lo dijo ayer en una locución conmemorando un aniversario de la muerte del primer sátrapa, era que, que no le hicieran caso. ¿Qué quiere decir el gobierno cuando dice no le hagan caso? Quiere decir que el gobierno menosprecia este movimiento, cree que ignorándolo, pues el mundo va a seguir en la duda si Guaidó tendrá la fuerza suficiente para hacerse del gobierno. Bueno, yo siento que detrás de este silencio extraño, porque realmente no tengo otro término para darte, porque es un silencio extraño y un pronunciamiento totalmente opuesto a los pronunciamientos normales de ellos, viene algo. Ellos están tejiendo algo tan sencillo como eso, pero yo no te lo puedo determinar, porque el que maneja o tiene relaciones con delincuentes no puede esperarse nada bueno. Lo que sí te puedo decir es que es evidente que ellos van a tender a jugar ahora con el que somos un gobierno democrático, con el que ese muchacho está alborotando el país, a eso es a lo que van a atender, a sus mentiras reiteradas durante 20 años. El asunto es que ya la careta se le cayó. Sí, ¿qué pasaría si cuando esté Guaidó en el gobierno, ya oficialmente haya tomado posesión del gobierno, aparece un grupo como este de Maduro y asumen un gobierno ficticio y dicen nosotros somos verdaderamente el gobierno de este país y comienzan a nombrar ministros, embajadores, miembros del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo reaccionaría la oposición? ¿Cómo reaccionaría Guaidó frente a una circunstancia como esta? Es decir, la posición que él tiene ahora, pero él en el puesto de Maduro y Maduro en el puesto de él. ¿Qué diría usted? ¿Qué pasaría? Bueno, se entraría más en lo que es el juego de 20 años del régimen y se continuaría, si no se le da un freno definitivo a lo que es el desastre y la descomposición en todos los aspectos de Venezuela. Porque jamás entonces podríamos decir que se recuperó Venezuela. Bueno, está bien, pero digo yo, desde el punto de vista de la defensa de la democracia, si aparece un grupo, si Guaidó es presidente y aparece un grupo asumiendo el gobierno de Venezuela, de manera ficticia, ¿cómo reaccionaría Guaidó? ¿Lo llevaría detenido? ¿Lo pondría preso? Acabas de decir una palabra clave, ficticia. Si yo no tengo todas las determinaciones legales para hacer un gobierno, mal podría yo dar unas órdenes y que alguien me obedezca. Pues mira, habría que estudiar el caso que prevé o que prevea a futuro, mejor dicho, situaciones como esta. Porque sí, debes de recordarte, porque tú viviste mucho tiempo en Venezuela, que estas situaciones que se están presentando son sin precedentes, jamás se habían vivido. Entonces, jurídicamente, tienes que buscar dónde engranarlas, dónde aplicarle la analogía, en qué parte, para poder tú decir qué va a hacer Guaidó y qué le va a aplicar Guaidó a un grupo así. Bueno. Actualmente no hay ninguna norma que te diga que si yo disiento, tú me debes de meter preso, salvo las que inventó el difunto en base de habilitantes. Pero con la Constitución no las hay. Ahí diría yo, si yo le aplico una ley de estas de las habilitantes, estaría cayendo en el juego de los anteriores. Y no lo puedo hacer porque la Constitución me lo prohíbe. Entonces yo tendría que aceptar que hablen,
y tendría que buscar las maneras de neutralizar la acción que están haciendo. Sí, pero bueno. no puede ser bajo ese sistema de represión y de llevarlos presos, porque eso está prohibido. Yo tengo libertad de expresión. Sí. Bueno, no, yo lo digo porque los medios de comunicación tenemos siempre que jugar a las hipótesis de futuro, en situaciones parecidas, porque tenemos que evaluar efectivamente cuál sería la respuesta de un gobierno al revés, ¿no? Si la situación fuera al revés. Y lo digo en función a que usted me acaba de decir que probablemente el gobierno el gobierno del sátrapa pudiera estar pensando alguna acción malévola para más adelante, y es la que nos tiene a todos en la incógnita, ¿no? Pero a mí me gusta. Es que podría pasar, todo podría pasar. Sí. Bueno, entonces usted presume que Guaidó, si le pasara una cosa como esta, sí tendría el temple democrático para, someter esta rebelión o esa rebelión hipotética, y lo haría pues con el espíritu de los derechos humanos por delante, a diferencia de lo que ha hecho Maduro. Exactamente, como debe ser, como tú debes de colocar a las personas en el lugar, y a posterior otra reunión que tiene que hacer Maduro, bien importante, es con todos los abogados honorables de Venezuela para reconstruir el sistema judicial y eliminar esa cantidad de leyes, porque Venezuela tiene más leyes. O sea, tú puedes tapizar los Estados Unidos y puedes tapizar medio mundo con las leyes que tiene Venezuela, pero ninguna funciona. Exactamente. Bueno, amigos, usted escuchó a la profesora Mila Schumer haciendo su análisis, su reflexión, sus comentarios sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre las hipótesis que nos hacemos los que no estamos en Venezuela, porque ese es un problema de los venezolanos, es un problema de los latinoamericanos, es un problema del mundo, porque es un problema hemisférico que de alguna manera rebota hacia nuestra sociedad americana. Nosotros comentábamos al principio de la mañana que estábamos sorprendidos con esa postura del presidente Trump de exigirle a la sociedad americana y a los medios de comunicación norteamericanos que llamen a Guaidó el presidente de Venezuela, ¿no? Y entonces, si a eso le sumamos que Guaidó se moviliza en automóviles de Estados Unidos o de la embajada americana, uno pues decía, bueno, pero caramba, esto nos interesa, pero ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo va a terminar Estados Unidos? ¿Tendrán que ir las tropas de Estados Unidos allá? ¿Tendremos nosotros la serenidad para entender que nuestros soldados tienen que ir a resolver un problema en Venezuela por la vía militar? Eso es lo que los comunicadores tendremos que evaluar en el camino, sin determinar y sin juzgar las posturas que tome cada gobierno, pero sí hacer un llamado de atención. Bueno, amigos, la presentación de la profesora Mila Schumer analizando el asunto venezolano, ya usted sabe que es una presentación de la licenciada Ingrid Morfa. Asilos políticos, peticiones familiares y permisos de trabajo. La licenciada Ingrid Morfa, óigame bien, atiende casos también de materia criminal, como manejar sin licencia de conducir o hacerlo bajo influencia alcohólica. No se le ocurra, pero si usted se mete en ese problema, llame a la licenciada Ingrid Morfa. Todos los abogados de la oficina de la licenciada Morfa hablan perfectamente español, como lo hace Borges, que es un licenciado en literatura latinoamericana. Ya usted sabe, Ingrid Morfa, 407-203-5347. 407-203-5347 presentó este segmento. Escuchas De 40 para arriba con Gustavo Márquez Morales. Te regalo una